Jo destacaria sobretot l'últim mes, els 4 últims partits, que eixien els jugadors en una confiança que és que sabies que algo anaven a rascar i damunt en l'ambient que n'hi havia així, és que l'afició es pentava a l'equip a que conseguira algun punt. Creo que su empuje, el estar animando de principio a fin, creo que le hizo creer a los jugadores cosas que por sí mismos a lo mejor no eran, ¿no? Y les hizo transformarse durante el partido y que cuando seguramente en el aspecto físico se echaban falta, aparecía el momento de la adrenalina interior que favorece ese empuje de la afición. Recuerdo la peñita esa que se ponía ya en la grada pequeña. Que nos hizo remar hasta el final. Recuerdo goles en la recta final o carreras en la recta final que sin ese empuje de la afición el jugador no lo saca porque físicamente está fundido. A ver, lo primero, la verdad que la afición ha estado de 10 en toda la temporada y sobre todo en esos partidos contra el Manzanares, Betis, Barça. El gol contra el Betis va ser fruit d'una decisió molt ràpida, de qüestió de mil·lisegons, en la que jo sabia que dins de tots els recursos que podia utilitzar només quedava la picada. Quan vaig veure començar la jugada, que a Gabri li volien tirar un canyó i la va robar, Nacho i jo ja vam començar a sortir corrent perquè sabíem que esa jugada podía acabar en gol. Y esa sensación tú como jugador la tens. Marcamos una jugada nuestra que se llama Pantalón. La verdad es que la jugada sale bastante bien y me llega el balón directamente, me quedo de espaldas con Rubén detrás y me viene Borja Blanco directamente, entonces consigo girarme a mi pierna buena derechas y el quiebro que hago al girarme sobre mí mismo, sobre la pierna izquierda, hace que Rubén se venza un poco al lado y me da pues los segundos necesarios para coger una buena posición y encarar, ¿no?, al portero y veo un hueco bajo del brazo de Cidao en el que veo que la bola puede entrar, pues entonces sin intentar no pausarme mucho y con la dinámica que llevaba el balón, pues intento colocarla al poste bajo a la izquierda con la gran suerte, ¿no?, y puntería de que el balón entra perfectamente. No era la primera volta que ja duia encarant-me, pues això, quasi 25 metres duia encarant. I en una d'eixes, pues, recular, tirar el xutar, m'he retallat, l'aguanti bé, i vaig tindre que obligar a treure el baló fora. No sé com, al final li furta el baló a Ibi, el jugador del Betis. I clar, pues, la pesca Xusi, nada més escampa Xusi a córrer, n'hi ha que acompanyar. A Jaume no el vaig veure, el vaig sentir i vaig tirar el baló per on vaig poder. Per sort vaig aparèixer jo i, pues mira, per terra i tot. Y poderem empatarle al Betis, al líder y al campeón de la Liga. Recuerdo que también rondaba el minuto 10, una cosa así, y tenemos un saque de banda en campo del Playas, ¿no? Hay un pase que se le cae a Gonzalo, hay un rebote ahí, y yo veo que la pelota se va a ir como hacia por banda. Entonces intenté hacer un giro bastante limpio en el que enfocar bien la pelota con el empeine, y la verdad es que en el giro, pues al golpear el balón, yo ya sé que va con una buena dirección y bueno, ya el final es como habéis visto en el vídeo, ¿no?, que entra directamente. Sabia que n'hi ha enfrontaments, n'hi ha partits que dic, veuràs com punxaran i ells acabarem d'anar-se més del descens. Sabia que aquests 3 punts eren vitals i quan pita és la reacció d'anar-me'n a José Carlos, fer eixe vamos que és característic meu. Cuando las redes sociales te escriben, el público canta tu nombre, pues solo queda que el diguen Gabri, Gabri, que les redes socials t'apoyen, el vulguin, pues al final no pots demanar més.
jugues perquè t'agrada en un club que el vol en una categoria espectacular, pues, què més es pot demanar en 36 anys? Y justo ese partido contra Manzanares creo que nos dio un puntito a favor que demostramos que hasta contra el segundo y el primero podemos competir. A ver, esa jugada es una jugada de estrategia que había tenido la suerte de también marcar un gol así con esa jugada en Mengíbar. Y a ver, yo cuando golpeo el balón no sé dónde va a ir, sé que le voy a ir hacia arriba y tal. Luego viendo el gol está más bonito, ¿no? que tal, porque yo al final cuando chuto no veo la bola hacia dónde va. Llegas con tanta confianza, ¿no? Después de los últimos 2 partidos, ¿no? Los goles que has hecho, ¿no? La confianza que tienes, ves que las cosas están saliendo muy bien, ¿no? Entonces llega ese momento en Manzanares, que es el mejor gol que yo he marcado actualmente con Alcira y puede ser que sea uno de los mejores de mi carrera. Decido avanzar rápidamente, intentar avanzar y veo que el jugador me empieza a recular. Entonces, al ver que yo me recula y yo empezar a coger una gran velocidad, decido empezar a hacer 3 bicicletas para acabar a mi pierna derecha y así poder encarar la bola al palo largo, ¿no? En ese momento que ves que ese balón te ha entrado de esa forma después de esa jugada, pues otra vez te explota internamente, ¿no? esa adrenalina que llevas, ¿no? de todo el partido, de la tensión que llevas para el partido, para intentar puntuar, para seguir sumando. Jo crec que el partit que va vindre el Barça a jugar així, o el del Betis, jo crec que són partits èpics, històrics, a nivell de lo que ha sigut aquesta temporada, però n'hi haurà millors partits, M'entere en el futbol, i així també veig gent que està clavat en el nítida, que està molt content de lo que jo penso en el futbol, no? Les pancartes, tot això me motiva. Després ja venen els dos jugadors, el Gabri, que és un jugador que tira molt del públic, i després va venir l'espectacle de Rafa Ara, el de la bicicleta, i claro, em pareix un bou, no que sigui molt gran, però me ve la imatge com si fos un bou de la garra que té, i un bou. En la bicicleta, els 2 goles que colaba per la escuadra per baix. Era difícil de pensar una reacción como la que hubo a partir de Navidad. El equipo estaba virtualmente salvado, no le podemos echar la culpa de la salvación al coronavirus porque el equipo estaba salvado, se iba a salvar en la pista seguro, porque las sensaciones que nos transmitía a los aficionados, porque yo soy un aficionado más de la Alcira cuando voy allí, era de que el equipo se iba a salvar, era cuestión de tiempo que llegara la salvación matemática. El apoyo de la afición tira del equipo para arriba en esos momentos en que en los minutos finales, la fatiga y todo eso, tener 1000 personas gritando, la charanga tirando de ti, indudablemente hace que saques fuerza de no sabes dónde para seguir luchando. L'ambient i la il·lusió que s'ha creat quan vas al Palau és impressionant, i sobretot gent que potser mai s'havia interessat pel futbol sala, que ara et pregunte o sàpiga què és. Personalmente pues tengo como mucha envidia porque querría estar jugando otra vez y estar en el equipo y meterme. A veces hago incluso amagos en los entrenos sin que nadie me vea, pero bueno, a veces como que se me queda un poco grabado, pero tengo envidia de querer estar jugando y al mismo tiempo pues mucha alegría. Que ara mateix el Nítida és eixe club que està aglutinant tot el suport social del poble, com abans ha sigut la UDE o com ha sigut el balonmano. Pense que ara el Nítida ho té tot a favor. La veritat és que des que hem estat, i ja no des de tercera divisió, sinó des dels inicis, des dels meus propis inicis farà uns 15 anys, la veritat és que la salut d'aficionats que viu avui per avui el club és algo invidiable, és algo que mai yo no recuerdo haber visto mai en el futsal. Yo cuando jugaba pues estaba mi padre en la grada, mi novia y las novias de los demás y poco más. Yo pagaría ahora mismo por jugar, Veus a la graderia xicoteta
tots animant-te, va Xavi, va equipo, ara no sé què. Després vas a aplaudir, veus tota la gent que n'hi ha en tribuna, això te dona la vida. Jo, quan estic en el banquillo, per exemple, n'hi ha moments que me fiqué a mirar la grada, tio, i això és... Jo dic, això en la vida ho habrá pensado ya eso. Qué bonito sería plenar el Palau, ¿no? Un día en el fútbol sala. Crec que és un dels reptes que mos queda per davant. Plenar i penjar el cartell de no queden localitats en el Palau, això seria... Crec que és l'únic que mos queda per fer en este projecte. Això culminaria algo espectacular. Ver un pabellón que en algún momento se acabará llenando, ¿no? Son 3.000 personas, pero que ahora mismo está llenándose con 1.800 personas gritando tu nombre, gritando con charangas, con trompetas, que no paran en todo momento. Se crea un júbilo, se crea un ambiente, hay una potencia respecto al ambiente y la atmósfera que se crea en el Palau, que es indescriptible. Y yo te diría que muy pocos equipos en segunda división, incluso en primera división, son capaces de tener una afición como esta. La grada pequeña, que es donde yo me suelo poner, la grada grande se ve gigantesca, se ve llena, poblada, con muchísima afición, la gente ya no está sentada, es espectacular, la grada se ve preciosa. Mos tallaren, per culpa del Covid, en el millor moment, jo crec que de la temporada, preparant un partit en plenes falles, un 14 de març en casa contra un gran rival, i era espectacular la trajectòria que estava portant l'equip. No saber acabar la Lliga, com haurem quedat? Bueno, pues això sempre és una incògnita. Ara, mirant la inèrcia que portàvem, pues jo em pensé que havíem estat allí donant mal any. Jo crec que aquest equip, jo què sé, tenen que pujar a primera. Ara estem en un nou projecte en el que estem treballant que tots els equips de la base seguisquen una mateixa metodologia, però que quan vagin pujant de categoria fins a la màxima, que seria la segona divisió, puguen adaptar-se a aquest nivell de xoc i al mateix patró per a que puguen competir al màxim nivell. Queda per davant un projecte esportiu molt xulo, en gent de casa i ja en experiència, que crec que serà el factor determinant de cara als pròxims anys.